en el país. En estas últimas dos notas menciona el movimiento Otro Camino y a Ricardo Lombana. Ayer lo analizamos con Harry Brown, comparando un poco lo que fue en su momento el movimiento Papa de Goró con lo que es hoy en día el movimiento Otro Camino. Hemos invitado a Ricardo para que nos acompañe y nos comente cuál es la reacción del movimiento Otro Camino al planteamiento que hace Rubén Blades, que entiendo es abrir las puertas de Otro Camino para alinear a todos los independientes alrededor de una candidatura única presidencial y pues obviamente candidaturas para el resto de los cargos de diputado, representante, alcalde, etc. Bienvenido, Ricardo. Hola, Ned. Hola, Mariela. Hola, Eric Alberto. Y ¿qué tal, Ricardo Alberto? A toda la audiencia de Sal y Pimienta. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ricardo, primero, a ver, ¿tú habías conversado con Rubén Blades? ¿Esto estaba hablado ya con él previamente antes de estos dos escritos? No. La respuesta es no y creo que aparte de decir el no, hay poca explicación, ¿no? O sea, no, me agarró por sorpresa, no había ninguna comunicación previa. Había habido intentos por conversar, eso sí, pero no se había conversado previamente. Imagino tu celular, la cantidad de chats, comentarios, digo, fuera de los Twitter, Instagram y todos los comentarios que esto ha generado. Tu chat tiene que haber reventado esos días de gente mandándote el mismo escrito y preguntándote, no sé, tu opinión. Correcto. En primer lugar, digo, tal como lo he estado diciendo en los distintos medios y en mis redes sociales, a pesar de haberme agarrado por sorpresa, creo que ha sido positivo todo lo que ha ocurrido, porque la intención de participación política de Rubén Blades es positivo para el país, sería positivo para la democracia y sería positivo para el movimiento Otro Camino. También nos ha ayudado, por lo menos, y ha ayudado a que la ciudadanía conozca una similitud en los planteamientos y en la visión de país de ambos panameños, tanto de Rubén Blades como de mi persona y del movimiento Otro Camino. Y tercero, positivo ha sido que él haya reconocido la razón de ser del movimiento Otro Camino. Ustedes recordarán por qué hicimos el partido y todas las explicaciones que dimos al principio, y era por las experiencias que habíamos tenido como candidatos independientes. Considerábamos que, aunque no era lo que queríamos, el sistema nos obligaba a constituir un partido para, a través de esa plataforma, tener que evitarnos todas las trampas y los vaivenes de la recolección de firmas y postular muchas candidaturas o muchas personas con la visión conjunta, muchos de ellos independientes, a través de la plataforma de Otro Camino. Y sí, mi celular ha estado con mucha actividad, sin duda, las redes sociales y demás, y bueno, y también la agenda mediática, ¿no? A raíz de los escritos de Rubén Blades y a raíz pues, de los comentarios que hemos estado haciendo en respuesta a esos escritos. Ricardo, la interpretación sobre estos escritos varió desde un espaldarazo a Ricardo Lombana, que bueno, fue como una mala interpretación al principio porque él respaldaba era el movimiento, pero pasó de respaldar a Ricardo Lombana a querer quitarle el partido a Ricardo Lombana. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, lo segundo no lo veo tan así, ¿no? Yo nunca interpreté que él me estaba dando un espaldarazo directo a mí. Yo entendí su primer escrito claramente de que él estaba haciendo la invitación. O sea, que él por lo menos se había colocado en la misma posición mía en cuanto a, ok, esta es la plataforma. Independientes, no nos dividamos. Yo siento que ese fue el primer mensaje que él envió y un mensaje que coincide con el mío, que vengo haciendo esfuerzos con los diputados independientes en conversaciones durante todos estos meses y años para que cuando llegara el momento no armáramos ni 2 ni 3 proyectos separados de los panameños que pensamos lo mismo y que queremos combatir el Estado corrupto o clientelista. Entonces, yo no siento que su posición varió, sino como la ciudadanía o muchos interpretaron que el endoso era a mí como candidato, entonces él salió a aclarar que el endoso era para el partido y no para el candidato. Ahora bien, yo tengo mi opinión sobre eso
porque creo que eso es contradictorio, ¿no? Porque reconocer que la vía es el movimiento Otro Camino, es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho, no solo el mío, sino el de miles de panameños que hemos estado detrás del proyecto de hace 5 años. Pero, reitero, considero positivo todo lo que ha pasado Ricardo, a raíz del pronunciamiento de Rubén Blades. Creo que a raíz de ese pronunciamiento hay cosas que es como cuando hay un temblor y emergen placas y emergen islas, y algo pasó después del pronunciamiamiento de Rubén, en el sentido de que algunas cosas quedaron evidenciadas. Por ejemplo, que ya la gente está matraqueando en todos lados política, que las elecciones son en el 24, pero que aquí ya hay gente que tú vas con yo hago alianza con el otro. Y no es que no lo sabíamos, no es que nos sorprende, pero eso quedó evidenciado. Otra cosa que veo positiva es que, como dices tú, agitó la agenda política del movimiento Otro Camino Panamá, lo cual le da un buen impulso en el cual me parece que se puede pegar en cuanto a la agenda mediática, en cuanto a organización de trabajo, en cuanto a reclutamiento de gente, en cuanto a todo. Creo yo que es una excelente oportunidad. Por eso lo que a mí me queda en duda, Ricardo, es cómo está el partido. ¿Qué sigue para el partido? ¿Cuáles son los planes del partido? Mucho se ha hablado, Ricardo, de que si el único que puede correr eres tú, fuiste y dijiste que no, que iban a haber primarias, que si ahí en tu partido no había primarias, tú dijiste que sí. O sea, a mí me gustaría un poquito que me organizaras las ideas del movimiento a nivel político para saber, para que los oyentes puedan entender dónde están, si quieren o no quieren participar y hacia dónde va el movimiento Otro Camino Panamá. Coincido contigo de que la agenda se ha agitado y hasta cierto punto adelantado. Tengo un comentario que hacer sobre eso. A pesar de que considero importante discutir la agenda político-electoral del 2024, me parece un poco injusto para con la enorme cantidad de panameños que están hoy enfrentando problemas muy graves, con el desempleo, con la falta de trabajo, con todo lo que sabemos que ocurre hoy con la gran crisis, concentrarnos solo en esta discusión. Yo sé que no nos hemos concentrado solo en ello, pero yo he hecho ese comentario a lo largo de la semana, porque está bien hablar del 24, está bien hablar de las alianzas, está bien, okay, perfecto, pero las amenazas no ocurren a partir del 24. Las amenazas las tenemos hoy, ¿no? Sí, pero como candidato y como partido político, ustedes tienen que tener la posibilidad de caminar y masticar chicle a la vez. Claro. Ustedes tienen que poder salir a dar la cara de la agenda política y estar planificando, Ricardo, sobre los problemas que tenemos hoy, que coincido contigo, son mucho más importantes. Pero en Panamá, ¿ok? Planificando y elaborando y construyendo, pero en Panamá. Por eso mi invitación ha sido clara y abierta. Mira, 4 pendientes nos quedaron a nosotros luego de las lecciones aprendidas en el 2019. Primero, que no se puede llegar solo. Entonces, hacía falta una estructura. El 6 de mayo inició el proceso, interrumpido por una pandemia, y aquí está el partido político, que solo le falta la convención, que ocurriría en mayo, finales de abril, mayo, y eso formaliza el partido. Ahí está la estructura que se señaló por muchos que no existía. Y existe a nivel provincial y a nivel distrital. ¿Y en qué estamos ahora mismo? Organizando junto al Tribunal Electoral una elección nacional. El Movimiento Otro Camino está organizando elecciones en todo el país, porque en la reciente reforma electoral aprobada a fin de año, cambiaron las reglas del juego. Ningún partido en formación había tenido que hacer anteriormente lo que nosotros ahora tenemos que hacer. La primera convención constitutiva de los partidos políticos siempre había sido con la flexibilidad de un partido que aún no estaba organizado, porque estaba en formación. Y la forma de designar la primera directiva y nacer como partido siempre era con esa flexibilidad. La ley cambió hace 1 mes y medio, que salió en Gaceta Oficial 2 meses, y ahora estamos obligados
hacer unas elecciones en todo el país. En eso estamos nosotros, creando la estructura, creando la organización para poder hacer una convención constitutiva con más de 300 líderes nacionales para poder elegir la primera junta directiva en todos los distritos del país. Es un trabajo enorme que no empezó ayer ni antes de ayer. Segundo, teníamos... ¿Ustedes tienen fondos del Tribunal Electoral para eso, Ricardo? Cero. O sea que también es un trabajo billetístico, crematístico. Exacto, cero. Segundo, se reclamaba con justa razón la falta de estructura y se reclamaba la falta de candidatos para la asamblea. ¿Cómo va a gobernar Lombana si no tiene la asamblea? Bueno, ahora con el partido y la potencial alianza y entendimiento con los independientes tendremos una oferta electoral robusta y completa para la Asamblea Nacional, con el objeto de lograr mayorías en la Asamblea Nacional con las alianzas que se construyan. Tercero, la necesidad de armar un equipo de trabajo. Nosotros hemos venido, luego de realizada la inscripción de los adherentes, estamos trabajando, como se dice, a full máquina en invitar personas a nuestro equipo de trabajo temáticamente hablando. Estamos creando el primer comité de trabajo. ¿Para qué? Para presentarle en la Convención Constitutiva al país nuestra primera propuesta nacional en 5 ejes temáticos. Empezando con el urgente, que es la generación de empleo, que sabemos que lo tenemos en nuestras narices como la principal necesidad de los panameños ahora mismo. Y por último, la elaboración, tanto de abajo hacia arriba, porque cada vez que hacemos una gira, nosotros estamos haciendo un inventario de necesidades, que luego eso lo hacemos encontrarse o hacemos un match con las mesas técnicas que vamos a instalar. Dicho eso, el primer equipo de trabajo que nosotros vamos a mostrar y tenemos es el equipo del Movimiento Otro Camino. Pero ahora lo que ha hecho Rubén es que nos ha dado la oportunidad, tal vez de manera un poco adelantada, de invitar a esta primera mesa, a la propia convención que tenemos en mayo, a él mismo, a Rubén Blades, a Ana Matilde Gómez, a Juan Diego Vázquez, a Edison Brose, a Gabriel Silva, a otros independientes, que aspiramos todos a tener el mismo país. Tenemos la misma visión con pocos espacios para no coincidir y tenemos que sentarnos en una mesa a elaborar, cruzando las líneas. Tengo ideas. una pregunta matadora. Ninguna es matadora. Yo voy a hacer esa pregunta, yo la voy a votar ahorita. Tírala ya, pues. Tírala y nos vamos al cambio. ¿Ah? Tírala y nos vamos al cambio. Yo te hago la pregunta. Tú estás invitando a todo el mundo y todo el mundo viene y todo el mundo, y a la hora de la hora, ¿tú te bajarías del puesto o tiene que ser contigo a la cabeza? Yo no estoy la pregunta es si Ricardo tiene que ir a la cabeza. Vámonos al cambio, déjanos la intriga, vámonos al cambio y de regreso Ricardo contesta la pregunta. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, tú dejaste una pregunta que... Pero falta una pauta, ¿verdad, Erigo? Ya acabamos. No, ok. No, ya. Vamos a darle. Esto fue un lanzamiento, una recta, pero lenta, para que no la falles, Ricardo Lombana. No me dejaron contestar antes del cambio, pero está bien. Mira, primero que todo, yo no estoy invitando a todo el mundo. Porque tú dijiste, tú estás invitado a todo el mundo. No, todo el mundo no. No, todo el mundo no. Yo mencioné unos nombres específicos y no es que sea una lista cerrada. Cualquier panameño que tenga la misma visión o tengamos coincidencias en la visión del Movimiento Otro Camino puede venir, puede inscribirse y puede competir en unas primarias para la candidatura presidencial. Va a haber primarias y yo no hice este partido porque el candidato tengo que ser yo y punto. Yo no sé por qué insisten en eso. O sea, pareciera que quisieran hacerme decir, ¿no? Sí, el candidato tengo que ser yo. No. Claro, porque la imagen que se está dando del partido es como que si fuera tuyo. No, la imagen que quieren crear. Sí, la imagen que se está dando del partido. Porque yo estoy invitando a los independientes hace rato, pero los independientes lo están pensando, lo están evaluando. Entonces, yo creo que llegó la hora de que todos nos demos cuenta de que hay que sumar,
Evidentemente yo tengo aspiraciones de ser el candidato presidencial del movimiento Otro Camino. ¿Significa eso que yo voy a ser el candidato, sea como sea, porque aquí nadie? No, jamás he dicho eso y jamás lo diría. He invitado al señor Rubén Blades a que venga, a que ayude a engrandecer el partido. Invito a Ana Matilde Gómez a que venga y nos ayude a engrandecer el partido. Y si tienen aspiraciones presidenciales, compitamos o sentémonos en una mesa a conversar. Pero eso de estar escribiendo desde Nueva York un artículo y entonces a partir de un artículo tener que hablar de si tú vas a ser candidato o no, faltan 2 años y medio para las elecciones. Yo creo que eso tampoco es apropiado ni es justo con el electorado. Los escritos de Rubén Blades empiezan con el tema Ricardo Martinelli. De hecho, él lo que dice es que mucha gente le está proponiendo que él sea el candidato para impedir la elección de Ricardo Martinelli, y de allí él enfila directo, sin anestesia. Ricardo Martinelli, una persona que está siendo investigada por corrupción, que nadie le ha preguntado si él es la persona que recibió las coimas que lavaron sus hijos, que confesaron haber lavado sus hijos para Odebrecht, que sería nefasto elegirlo como presidente por el tema de que no cerraría las puertas con países como Estados Unidos que están en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es tu opinión sobre esas declaraciones de Rubén Blades? Yo estoy igualmente preocupado por el futuro de Panamá. Y también pienso que una de las peores cosas que le podría ocurrir a nuestro país, si no la peor, es que Ricardo Martinelli vuelva a ser presidente de la República. En lo que no estoy de acuerdo es que todo se enfoque en función de cómo ganarle a Martinelli si Martinelli es candidato. Porque él no va a ser el único, ni es el único representante de la corrupción en este país. La corrupción, la mala política, el juegavivo, el clientelismo, o sea, todo lo malo de la política, de los desfalcos, de los robos que hemos visto, va a tener sus representantes, Martinelli u otros. Esa discusión en función de cómo ganarle a Martinelli me parece que nos desenfoca, empezando por ahí. Esa es mi opinión sobre el tema. Y segundo, yo también podría decir, bueno, la misma opinión que tiene Rubén Blades sobre Martinelli la tengo yo. Tal vez en los últimos días, en las últimas semanas o en los últimos 2 meses, que yo estoy concentrado armando la estructura que me pidieron que armara, enfocado en eso, tal vez no me he referido al señor Martinelli, pero vamos a ver si dentro de los 4 años anteriores que yo estoy en política y los 10 años anteriores que estaba en los medios de comunicación, que me la pasé denunciando, combatiendo y oponiéndome a todos los desfalcos y los desmanes de Ricardo Martinelli y otros, yo no escuchaba a Rubén Blades diciendo absolutamente nada. Ahora que le interesa ser presidente, entonces, perfecto, bueno, él tiene derecho. Pero eso de que es el único que está hablando de Martinelli, no, Martinelli es un fenómeno de la corrupción desde hace 15 años en este país. Y aquí hemos estado desde los medios y luego desde el movimiento y luego desde la candidatura combatiéndolo. También, por eso hablo del presente, yo estoy preocupado por la corrupción de Nito Cortizo y del gobierno de Nito Cortizo. Rubén Blades no habla de eso, ¿no? O sea, porque no está aquí, porque está pensando en la candidatura. Y yo respeto esa postura, porque sí hay que pensar en el futuro. Pero me hiciste la pregunta, estos son mis planteamientos y mis argumentos. Algo que te quiero decir, hay algo que 2 más 2 no es 4 en esta ecuación, lo veo raro. Rubén dijo en la segunda, en la tercera, en la 14ª, en una de sus cartas, que él no correría como independiente. Primero dijo que no correría, después la gente nos aclaró. Él lo dijo bien, Mariela, él lo dijo bien. Lo que pasa es que hubo algunos medios que interpretaron mal. Pero déjame hacer la pregunta, por favor. Él dijo que él no correría como independiente, con lo cual cierra una brecha, porque yo no creo que Rubén sea un hombre que desande los caminos andados y su palabra. Con lo cual no deja el escenario solo de los partidos políticos. ¿Te parece a ti, has sabido tú, tienes idea de que si no es contigo que está hablando, que esté hablando con otro partido? Porque lo que sí dejó abierto fue la posibilidad de que sea candidato.
La que no va es la de Independiente. No tengo la menor idea si Rubén Blades está conversando con otros partidos. No tengo forma de saber eso. Ahora bien, si eso estuviera ocurriendo, a mí sí me parecería, aunque él tiene todo el derecho, me parecería lamentable, porque lo he invitado y en todos los programas, en mis redes, y aquí lo hago. Tengo la expectativa de que nos reunamos a conversar, luego de las declaraciones que hizo. Y ojalá pudiéramos conversar. Y yo creo que él siente simpatía por el movimiento Otro Camino, porque así mismo lo ha manifestado. Y yo creo que eso es un reconocimiento a que este movimiento y este nuevo partido se construyó sobre la base de una plataforma sin clientelismo, que es precisamente parte de la coincidencia de nuestro pensamiento. Yo no sé si él está dando con otros partidos y lo invito con todo respeto a que conversemos sobre las propuestas para el país y sobre la posibilidad de integrarnos hacia 2024. Ricardo, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al tema. No, ¿vamos al cambio, Anet, o sigo? Sí, 6:47, vámonos al cambio. Y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, hoy conversando con Ricardo Lombana. Me le voy a colar a Eric porque me falta una pregunta. Ricardo, una de las cosas que el grupo, el Movimiento Otro Camino, y tú en particular, ha hablado sobre es la Constitución, el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente paralela, entiendo que es la que han promovido él. Rubén Blades en su escrito habla sobre cambios a códigos y leyes, no menciona la Constitución. Movimiento Otro Camino y tú, Ricardo Lombana, todavía tienen la idea de que de ganar las elecciones en el 2024 llamarían a una asamblea constituyente paralela, o eso ha ido cambiando con el tiempo. No, eso no ha cambiado. Sigue siendo el principal pilar del Movimiento Otro Camino a través de la constituyente. Simplemente creo que se le ha colocado un asterisco al tema porque la situación económica y social del 2024 podría ser muy severa, ¿no? Y creo que sería un poco adelantado o hasta un poco irresponsable amarrarse de todas formas, ¿no?, a lanzar el proceso, si es que el proceso, si es que el proceso coincide con un 1 de julio del 2024, en el cual la crisis que hoy vemos se convierta en una crisis económica y social aún más grave. Creo que a un presidente y a un gobierno le corresponde analizar el contexto, ¿no?, de la situación. Entonces, el compromiso sigue siendo el primer pilar, y lo vuelvo y lo digo acá, se va a convocar desde la primera semana de gobierno los equipos de trabajo para la convocatoria de una constituyente, porque creemos en la reforma de los distintos poderes del Estado a través de este ejercicio. Sin embargo, no tengo que dejar de mencionar porque la situación económica y social del país era muy distinta ante la pandemia y podría ser muy comprometedora en el 2024. Ricardo, te tengo dos preguntas. Voy a tratar de ser breve. La primera es, me llama mucho la atención que una persona como Rubén Blades, que obviamente es una estrella, es un gran cantante, un gran artista, me llama la atención que sus comentarios hayan despertado tanto comentario a la par. O sea, revolvió demasiado esto. O sea, me impresiona porque inclusive la gente que apoya al pinchador, la gente que apoya a la gente que apoya al otro, de una vez salieron con garras como que a debatir lo que opinó el señor Rubén Blades. Entonces, me llama la atención eso por un lado. Y viendo un tweet de estos haters que siempre hay, me llamó poderosamente la atención que él habló de Rubén Blades en su momento, cuando era Papa de Oro, él sirvió para dividir en su momento las fuerzas políticas y poder darle el triunfo al PRD. Ahora te pregunto yo a ti, es la primera. ¿Tú sientes que lo que está sucediendo con Rubén Blades puede afectar lo que está procurando hacer el movimiento Otro Camino, dividiéndolo de alguna forma? La respuesta es que sí, el resultado podría ser ese, aunque la intención de Rubén no sea esa.
pero el resultado puede al final terminar siendo ese. Digo, y hay fuerzas políticas que pudieran aprovechar eso precisamente No, para influir, ¿no? hay fuerzas políticas que quieren que eso pase, Ujú, ¿no? Y lo están haciendo desde ya. Porque, claro. por ejemplo, Rubén y yo pensamos igual en muchas cosas. ¿Y por qué las diferencias ahora mismo? Es lo que están avivando ahora mismo, ¿no? Ana Y que, oye, mira, que Matilde, este dijo, el otro dijo lo otro. Ana Matilde y yo pensamos lo mismo y tenemos la misma visión en muchas cosas para el país. Lo mismo Juan Diego, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta anterior, porque las dos creo que tienen que ver. Ujú, ¿Por qué se agitó tanto la arena política, la arena de la opinión pública? No solo porque el que habló fue Rubén Blades, una persona con gran impacto en la opinión pública. También porque si aquí las fuerzas independientes se unen en un solo frente, los maleantes corruptos de este país tienen un problema. Por eso, o sea, claro, se está definiendo la posibilidad de derrotar a los corruptos. Entonces, evidentemente, el tema genera muchas pasiones. Y por eso no debemos desenfocarnos, pienso yo ahora, y no lo digo por ustedes, sino por quienes insisten adelantar la discusión sobre quién es el candidato, quién sube, quién declina, cuando ni siquiera hay candidatos. claro. Tenemos que primero hacer el frente. Y yo exhorto, y esto sí lo digo con el mayor de los respetos, el peor error que nosotros podríamos cometer, la peor traición a la patria, honestamente, que podríamos hacer en estos momentos, los panameños que pensamos lo mismo, es creer que este proyecto hay que dividirlo en 2 o en 3 pedazos. Y yo invito a la ciudadanía a que acuerpe al movimiento Otro Camino en integración con los movimientos independientes. Y si Okay. surge otro movimiento independiente, y si surgen otros candidatos independientes, que hay derecho, total derecho a que surjan esos candidatos, así como lo hice yo, que entendamos que no pueden ser proyectos separados, no deben ser proyectos separados, sino que tiene que haber comunicación para que al final no nos pase lo que nos pasó a Ana Matilde y a mí. Claro. Ricardo, te tengo otra pregunta, la última, y esta es mucho más puntual y se aleja un poco del tema de las alianzas y el tema de los independientes. A mí me preocupa el tema del seguro social. Yo sé que tú estás bien enredado, tú y todo el grupo del movimiento, el Otro Camino está enredadísimo trabajando en temas de estructura, en temas de primarias, en temas, todo esto que les están pidiendo ahorita, pero yo quisiera saber si ustedes están trabajando sobre si hay alguna solución al tema del seguro social, porque eso a mí sí me preocupa. Bueno, en entrevistas que he dado en estos días, precisamente cuando hablo de que este tema, aunque importante, nos desenfoca de los problemas reales, Uh-huh. yo veo 2 prioridades urgentes hoy. Una es la generación de empleo, sin duda, y 2, el problema de la Caja de Seguro Social. Y de eso deberíamos estar hablando hoy. Definitivamente tenemos un equipo de trabajo, tenemos varias personas que han participado del diálogo dentro del movimiento Otro Camino, y nosotros no tenemos que hablar de que estamos construyendo las soluciones, porque las soluciones están todas planteadas en la mesa y ya nosotros tenemos una postura por lo menos con respecto a ciertos temas. En la parte de salud, reitero el planteamiento inicial de que no puede haber 2 instituciones prestando servicios de salud en paralelo y sin coordinación. Tenemos que crear los marcos jurídicos para que una entidad sea rectora, preferiblemente el Ministerio de Salud, y otra entidad prestadora de los servicios médicos y servicios de salud. En la parte de pensiones, en la parte del manejo de las finanzas y de los otros programas, miren, las medidas paramétricas famosas, aumento de cuota, aumento de la jubilación. El pueblo panameño no debe aceptar que se le hable de eso, y el movimiento Otro Camino no va a hablar de eso sin que antes se reforme la Caja de Seguro Social con respecto al criterio de nombramientos, porque hay demasiada botella y demasiado botín político de nombramientos. Y segundo, un rosario de gastos innecesarios, porque nosotros hemos estudiado el presupuesto de la Caja de Seguro Social. Vamos a atacar eso primero para luego poder plantear la discusión de si realmente se requieren medidas o cambios más profundos a las medidas paramétricas para poder salvar la Caja de Seguro Social.
Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y compartir tus comentarios sobre las cartas de Rubén Blades. Mariela.